Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, entonces arrancamos esto con los fantasmas del Caribe, amigos, despidiéndonos, diciendo hasta luego. Ya esta semana finalizan nuestras actividades académicas, entonces diciendo bye bye, cada vez más cerca. Hoy despidiéndonos de esta dimensión digital y virtual que nos ha acompañado recientemente a raíz de los acontecimientos y la cosa. Y bueno, entonces hoy vamos a hacer una actividad que en épocas prepandemia yo la hacía como un taller, por eso ahí ustedes están viendo el material, que era reunidos en grupos, trabajando esto y debatiendo un poco lo que es la jerga de consumo. Ya les explico qué es eso. Pero bueno, dadas las circunstancias, pues vamos a hacerlo por aquí. Lo importante es que tengan la información. ¿Me confirman si están ahí con la pantalla viendo el listado de términos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que les iré explicando rápidamente para que nos rinda el tiempo. Vamos a ver si alcanzamos hoy a evacuarlo. Y el miércoles que tenemos la última actividad presencial, si faltan algunos términos los precisamos. Y si ya lo logramos evacuar, pues vamos a hablar específicamente de la marihuana como una sustancia, o tal vez la sustancia de utilización psicotrópica, pues más conocida, más difundida, más erróneamente o con más desinformación, ¿no? Más que información muchas veces. Entonces, creo que sobre eso vamos a tener esa última clase específica. Y bueno, este es el tema de introducción al maravilloso mundo de las sustancias. Entonces, ahí el taller, como ustedes bien dicen, ¿qué tanto sabes de sustancias? Para las sustancias y para que tengan información acerca de todo lo que son las diferentes sustancias psicoactivas y depresoras y psicotrópicas en general, hay una página muy buena que se las estaré enviando, así como ya les envié el material para que la consultes, que es la página del NIDA, que es el National Institute of Drug Abuse de los United States. NIDA. Usted pone eso ahí, NIDA, y ahí le sale. Y ahí está toda la información en inglés y en español que usted necesite, o sea, de lo que necesite saber de todo lo que son sustancias. Entonces, está muy actualizada, está informaciones, guías de manejo, un montón de cosas. Y la doctora Angie está preguntando, Daniela está preguntando algo, se le activó la manita. Creo que se le activó la manita. Bueno. Se le activó la manita. Ok, bueno, muy bien. Entonces ahí en esa página usted consigue todo lo que es información. Entonces, pues gastarnos un montón de tiempo en explicándoles cosas que ahí ustedes pueden leer es una bobada. Voy a centrarme en esto que sí me parece más importante, que se llama la jerga de consumo. ¿Qué es la jerga de consumo? Son términos que varían mucho de una región a otra. La de Bogotá no es la misma de Cúcuta, la de Bucaramanga no es la misma de Arauca, y así varían, pero es importante que más o menos tengan ustedes una idea de cuáles son los términos asociados al mundo del uso de sustancias, porque cuando lleguen a ustedes los pacientes a urgencias que tengan o a consulta, que tengan algún contacto con el mundo de las sustancias, pues es más probable que pueda darse una mejor comunicación si usted entiende de qué le están hablando y si usted pregunta de la manera adecuada. Si usted de pronto le pregunta a un paciente que usted está atendiendo en la unidad básica de comuneros, ¿no? Que tiene una pinta de consumidor que no puede con ella. Discúlpame, ¿cuántas dosis de bazuco te consumes al día? Sí, pues de pronto como que el man va a decir esta médica o este médico no tiene idea de esto, ¿no? ¿Qué tanto me puede ayudar si no sabe? En cambio, si usted le dice que consume bazuco y si usted una vez le dice cuántas bichas consume, ya la comunicación mejora con el paciente porque dice, bueno, este al menos sabe de qué se trata este mundo de dificultades en el que yo vivo. Entonces vamos a ir hablando de las diferentes sustancias
para que ustedes les vaya quedando claro. Y hablando de hecho, entonces empezamos por la primera, la bicha. ¿Qué es una bicha? ¿Quién se arriesga a decir ahí que es una bicha? Pueden escribir ahí por el chat si saben que es una bicha. La dosis de bazuco. La dosis de bazuco, muy bien. El doctor ahí, creo que fue Daniel, fue el que dijo y cortó, ¿no? Para que no dijera nada, este hijo de puta se la pasan eso. No, mentira. Bueno, el bazuco. Entonces, el bazuco se puede consumir en dos formas, que va a ser la pipa o el pistolo. Ahorita más adelante veremos. Pero una unidad de consumo del bazuco son las bichas. Entonces, el bazuco viene en bichas, que son como unas papeleticas. Sí, ya están a 5.000, me dijeron, de la dosis de bazuco, que el bazuco finalmente viene siendo como esa pega que queda del arroz, de la raspa, ¿no? Del hacer el arroz, que sería como la cocaína, el clorhidrato de cocaína y todo eso que queda el cucayo pegado, termina siendo como el bazuco. Entonces, por eso es que se necesita mucha más dosis de bazuco para generar el mismo efecto de lo que genera la cocaína. Entonces, la bicha es una dosis de bazuco. Entonces, un paciente le dice que se consumió X cantidad de bichas, le dice que está consumiendo bazuco. Si usted quiere saber qué tanto consume un paciente de que consume bazuco, pues usted le pregunta cuántas bichas consume. ¿Listo? El porro, pues no hay mucho que explicar, ya ustedes lo conocen, es el cigarrillo de marihuana o el cigarrillo de cannabis, también se le conoce como el bareto, ¿sí? O vareta, bueno, vareta también es marihuana, ahí están viéndolo ustedes en la cuarta posición. Entonces, ahí como que no hay muchos términos raros que ustedes digan de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, el porro, ya saben ustedes que es pues, el cigarrillo de marihuana. El creepy, ¿no? Salen canciones, ¿no? La chica quiere creepy, 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 que la pone happy, happy, happy. Entonces, ¿qué termina siendo el creepy? Entonces, el creepy, muchos creen que es marihuana sintética y realmente no. El creepy es marihuana normalita, entre comillas, ¿sí? No es sintética, es una marihuana de origen vegetal, pero que es el resultado de cultivos hidropónicos, de optimización del cultivo. Una marihuana que se ha expuesto a procesos, ¿sí? Exacto, como dice Camilo, más concentrada, bueno, eso lo veremos el miércoles mejor, a estrés lumínico, ¿no? En invernaderos, así como ustedes la ven en las películas a veces gringas, ¿no? Que tienen su invernadero muy tecnificado. Entonces, de ahí se obtiene una variedad de marihuana que es a la que se llama creepy y esa tiene más concentraciones de cannabinoides. Entonces, esa es la marihuana creepy. En contraste, existe todavía marihuana más naturalita, más silvestre, que ya casi nadie usa. ¿Alguien sabe cómo se le conoce en el bajo mundo? A la marihuana concentradita, habitual, que ya casi nadie consume, porque ahora regular, ¿no? Exacto. La vareta ya sabemos que es la marihuana, o el bareto en masculino, el cigarrillo. El chute, entonces el chute es una forma de administración de sustancias psicoactivas intravenosas. Si ustedes tienen un paciente al que están viendo que tiene muchas zonas de venopunción, ¿sí? Cuando lo están examinando, ustedes deben sospechar que el paciente se chute. Entonces, como le digo, no queda muchas veces bien en el lenguaje y la comunicación del médico-paciente preguntarle, oye, discúlpame, ¿tú te inyectas intravenosamente alguna sustancia depresora como la heroína? No, ¿sí? Eso va a sonarle muy raro al paciente. Entonces simplemente le pregunta de manera sencilla, ¿se chuta? ¿Usted se chuta? Entonces ya el paciente va a entender que sí, que le está preguntando que si es que se inyecta. Aplica para todas las drogas psicotrópicas que se pueden colocar intravenosas, pero la que más se usa en nuestro medio chutada es la heroína. ¿Listo? El perico, se piensa muchas veces que es una forma de preparación del huevo o un ave tropical verde, el periquito, ¿no? Como dice el presidente, ¿no? El periquito, una forma de café, ¿no? El periquito en una jerga de consumo es exacto lo mismo que la cocaína, es lo mismo que el clorhidrato de cocaína. Perico es el mismo clorhidrato de cocaína.
El burro, ¿han escuchado el burro? En la jerga de consumo hay muchos animales, ¿no? Ya pasamos por el perico, ahora llegamos al burro. ¿Han escuchado el burro? ¿A quién le Sí. llaman burro? Consumidor crónico. Ese, un consumidor crónico, muy bien. Entonces un burro es un consumidor crónico, sobre todo de cannabis, aunque puede ser cualquier otra sustancia. Y como pueden ver en estudios que se hayan publicado, que pueden leer ahí en el NIDA, la marihuana es una de las sustancias que baja el coeficiente intelectual, ¿no? Pues también por eso se le llama burros, ¿no? El consumidor crónico. El jíbaro es el que en inglés también llamamos dealer o expendedor, ¿no? El expendedor. Jíbaro o expendedor. Muy bien. El término embale, ¿sí? Es un término que aplicamos sobre todo para sustancias estimulantes. Sustancias estimulantes. Entonces, el embale es la intoxicación por sustancias psicoactivas. ¿Qué sustancias, doctores, creen ustedes que son las que producen más embale en las personas? La cocaína. Perfecto. Heroína. Muy bien. La heroína no tanto, porque la heroína es depresora. Lo que es la heroína, las benzodiazepinas, el alcohol, son drogas que bajan la actividad eléctrica del sistema nervioso y más bien ponen a la persona aletargada. Las sustancias psicoactivas son las sustancias que estimulan y ponen a la persona exageradamente activa, ¿sí? Entonces, embalarse, el LSD sería otro conjunto de drogas que son las que llamamos alucinógenas, ¿sí? Entonces están como mixtas alucinógenas, que lo que producen básicamente son alteraciones de la percepción. Están las estimulantes psicoactivas, que son las que producen mayor energía, como la cocaína, el bazuco, la nicotina, ese tipo de sustancias, la cafeína, ¿no? Y las depresoras, donde está la heroína, el alcohol y benzodiazepinas. Bueno, entonces el embale es la intoxicación sobre todo por cocaína o por bazuco. Entonces, cuando los sicarios van a matar o ahora un ladrón va a robar, está así todo así acelerado, temblando, normalmente es que están embalados, o sea, están intoxicados por cocaína. El mono es muy importante, doctores, ese se lo tienen que aprender todos, aquí lo voy a tachar con rojo para que lo tengan presente. El mono es el síndrome de abstinencia predominantemente a la heroína. Entonces, cuando tengan un paciente en el servicio de urgencias, es muy probable que vaya a urgencias. ¿Por qué? Porque se quedó sin plata o sin forma de consumir la heroína. A las pocas horas le empieza a dar abstinencia. La abstinencia le produce dolores generales, sobre todo ansiedad, dolor aquí como un mico que se le está trepando en la espalda. Entonces, de ahí viene el término mono. Y los usuarios de sustancia le van a decir, doctor, ayúdeme que estoy emmonado. Entonces, cuando usted le dicen que está emmonado, es que está en abstinencia a la heroína. ¿Listo? Esa ténganla muy presente. El mono. Paniquearse, aunque la palabra suena como un problema ansioso, ¿cierto? Como que se pasó de sustancia y se paniqueó, es decir, como que se puso ansioso, realmente no es tanto en la jerga del consumo como algo asociado a la ansiedad, es más bien algo asociado a una especie de psicosis con delirio de persecución, inducido muchas veces también por el bazuco o la cocaína. Entonces, las personas habitantes de calle consumen de pronto bazuco, se paniquean no es que les dé crisis de pánico, paniquea en este léxico está refiriéndose a que se ponen paranoides, sienten que la policía viene por ello, sienten que el compañero de consumo lo va a lastimar, a agredir y muchas veces terminan dándole chuzo y matando al compañero de consumo pensando que lo van a matar a él, ¿no? Esos casos se han visto frecuentemente en medicina legal. Entonces, a eso es lo que llamamos paniquearse, aunque parece un término adscrito a la ansiedad cuando estamos asociados al consumo, es más un término más cercano de la psicosis tóxica, ¿sí? Por el consumo. Bueno, el pistolo.
Este es un término raro, posiblemente pocos lo hayan escuchado. ¿Alguien sabe qué es el pistolo? No, creo que no, nadie ahora. Bueno, entonces el bazuco se consume en pipas, en pipa o en pistolo. Mira, aquí está la pipa en la 14ª posición. Pipa o pistolo. Entonces, el pistolo es que agarran el cigarrillo normal de tabaco, le sacan la yesquita que tiene por dentro, le echan bazuco, lo vuelven a retracar y así se lo fuman. Entonces es una forma de consumirse el bazuco en pistolos, no en pipas. ¿Listo? En pipa es otra manera de consumir el bazuco. Ese de pronto ustedes lo han visto cuando están por ahí por los lados del terminal o en el canal Bogotá o así, que agarran y cogen como una tapa de Coca-Cola o en un recipiente que sea así como cónico. Ahí echan el bazuco con cenizas de cigarrillo y como con una laminita de papel aluminio o algo así como que aguante la temperatura. Con eso como que queman el bazuco y por ahí es que lo aspiran, ¿no? Entonces el bazuco se consume en pipa o en pistolo. El plon, ¿qué será el plon? ¿Han escuchado qué es un plon? La dosificación de porro. Escriban si quieren por el chat para que no se atropellen con la hablada. Alguien decía que por ahí que una dosificación, exacto, es una forma, es la dosis de marihuana, ¿sí? Entonces, también puede ser de otras sustancias, pero usualmente los plones son de marihuana, ¿no? Entonces uno le dice al paciente, bueno, ¿y usted consume marihuana? ¿Qué tanto? Y me dice, no, me he hecho 3 plones para dormirse, ¿sí? Entonces 3 plones para dormirse son 3 aspiraciones, 3 chupetones, ¿no? Esos son plones. Eso es importante porque a veces uno viene en procesos de deshabituación del paciente a la marihuana y uno le empieza con 3 baretos al día y ya lo lleva como en un solo plon en la noche, en 3, 4 meses y la familia está recha con uno, ¿no? ¿Para qué lo estamos trayendo acá, doctor? Si sigue consumiendo. Pues marica, ya no se consume 3, se consume solo un plon. La administración de cannabis en esos 2 momentos es diferente y el riesgo y todo es diferente. Entonces, pues, no subestime el proceso que eso hace parte de irse deshabituando, ¿no? La China, seguramente la han escuchado, ¿no? En esa canción que dice, saca un papelillo, me preparo un cigarrillo, viene la China pa' canutas de hachís. Sácame una China, pásame una China, no hay China, no hay chinas hoy. No hay chinas hoy. Llega legalización. Sí. Que es que era la China, esta es más de la jerga española, vamos, tío, que a veces cuando vosotros veis películas, aprendéis también de la jerga española. ¿Alguien sabe qué es la China? Cannabis de calidad y barato. No. La China es como el envoltorio, el también llamado cuero, ¿sí? El clásico, la clásica papel de chocolatina, ¿no? Entonces es como el envoltorio, el cuero o el papel con el que se arma el cigarro de marihuana, o sea, el bareto o la vareta o el ¿cómo fue que dijimos? El porro, ¿sí? Y que en España también se le conoce como canuto, ¿no? Entonces van ustedes a escuchar a veces que también se le llama canuto. Bueno. ¿Qué es el hachís? Ese sí lo deben haber escuchado, pero en nuestro medio poco se usa. ¿Qué es el hachís? ¿Alguien? Pueden escribir ahí por el chat. Si alguien sabe qué es el hachís, ¿no? Creo que no. Bueno, aquí no se usa mucho, es más de consumo europeo y en otros lugares. El hachís es como la resina que se obtiene de prensar, es el tallo de la mata de la marihuana, ¿sí? Entonces, para los que conocen un trapiche, ¿cierto? Imagínense metiendo el tallo o la mata de marihuana entera por ese trapiche y exprimiendo, sacando como esa savia, ¿no? Hasta donde más pueda y después calentándola y concentrándola hasta que se forma como una resina. Entonces, esa resina
Es a lo que se le llama el hachís. Pues tiene concentraciones también importantes de cannabis, ¿no? Entonces, en algunos sitios no se fuman las hojas secas o flores secas de la marihuana, que es lo que se desembuña y se tritura y se trilla para armar el bareto, sino que le colocan esa laminita de resina, ¿sí? Que es como una mielecita para hacer el porro o el canuto, porque en Europa se consume más. Régula, ya habíamos hablado, que es la variedad nativa clásica de la marihuana, tiene menos concentración, es más suavecita, esta es la que se fumaba antes, no lo que ahorita se fuman, que jueputa, eso es pero potente. Ya hablamos que el cuero es la misma china o la misma envoltura para armar el bareto, el canuto, el porro. Pegarlo es armarlo, ¿no? Como dice la canción, pégalo, 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 chin, chin, pégalo, pégalo, pégalo un poquito más. Y llegamos al popper. Este sí lo han debido haber escuchado. ¿Qué saben del popper? ¿Qué conocen del popper? Un vasodilatador derivado de los nitritos. Uy, jueputa, el doctor Kevin se puso pero técnico, muy bien. Sí, efectivamente. Entonces el popper es una sustancia, ¿sí? Que se le conoce así con el nombre de popper, pero que químicamente es un nitrito, ¿sí? Y como químicamente es un nitrito, hay de isopropilo y de isobutilo y de otro tipo de combinaciones químicas, van a producir un efecto vasodilatador. Entonces, básicamente el popper es eso, una sustancia que lo que genera es un efecto de vasodilatación y al mismo tiempo, a nivel del sistema nervioso central, produce como una traba, ¿sí? Por inhalante, porque el popper se consume es inhalado, ¿no? Directamente del recipiente o aplicado en mangas para oler. Empieza a ser muy frecuente su uso en comunidades, sobre todo homosexuales, de manera, digamos, inicial, porque al ser vasodilatador y relajarte el músculo liso, pues facilitaba ciertas actividades, ¿no? Que creo que no es necesario que sea tan explícito, ¿no? O sea, ustedes entenderán. Entonces, por eso se hizo muy famoso en ese tipo de comunidades, de grupos, de preferencias, pero hoy en día pues es ampliamente usado por cualquier persona, ¿no? Pues todos tenemos esfínter anal y hombres y mujeres podemos ofrecer por ahí muchas cosas. Entonces, de ahí sale el popper y es básicamente un inhalante. Hoy en día se sabe, para los que quieran ir a la página del NIDA a leer esto, se sabe que produce cáncer, por ejemplo, ¿no? Es uno de los inductores de leucemias y de complicaciones graves, más allá de solo el tema del sistema nervioso central. Tenemos la galeada o también la galochada, que es la colocación de super, boxer, cola, no sé cómo le digan en lugares donde ustedes sean diferentes aquí a esta región, el boxer, el super, la cola, ese pegante que es como para zapatería, en una bolsa, y con una especie de ambú la ventilan como para inhalar, ¿listo? Entonces es la galeada, también la galochada. Joinker es una manera de decirle a alguien que consume sustancias, sobre todo por vía inyectada, o sea, que se chuta, ¿no? Entonces quien se chuta suele ser un joinker. El latazo. ¿Han escuchado el latazo? Posiblemente no. Bueno, el latazo es una forma de consumo de la heroína. La heroína tiene varias formas de consumirse. Una puede ser inyectada, pero la otra forma de consumirla es lateada. La tiada es colocada sobre una superficie usualmente de metal que aguanta el calor y al quemarla por debajo con una vela, un mechero, lo que sea, ella sublima muy rápidamente, es decir, pasa de ese estado sólido a estado líquido y gaseoso y se vaporiza y la persona la puede inhalar. Entonces, muchas veces algunos consumidores de heroína no se van a inyectar,
sino que se latean. Igual les da abstinencia, entonces pueden estar enmonados. Cuando la gente llegue enmonado, consume heroína, usted le mira los brazos y no tiene signos de venopunción aparente, usted le dice, ¿pero está enmonado por H, por heroína? Ah, sí. ¿Y es que se latea? Ah, sí, yo no me chuto, yo me lateo. Ah, ok, entonces que consume inhalada. El Copperfield es una manera de llamar a la mezcla de cocaína y de heroína. ¿Sí? Cocaína y heroína lo llamamos Copperfield. El 12B es el nombre original de una droga que ha venido teniendo cambios en su nombre a lo largo del tiempo. Al principio se llamaba 12B, al traducirlo al inglés entonces se decía 2CB, ¿sí? El 2CB, y hoy en día la distorsión de ese nombre es la que seguramente ustedes conocen como Tusi, así, a secas, ¿sí? Como dice la canción que sonaba así un poco, ¿no? Taque, taraque, taque, güero, perico, popper, tusi, sexo, güero, perico, popper, tusi, sexo, no, el tusi. El tusi es una mezcla de sustancias donde hay derivados de la cocaína, posiblemente también ketamina, que es un anestésico, y digamos esa mezcla es lo que se esnifa o se aspira, ¿no? Suele tener un color particular, por eso también se le llama cocaína rosada. El tusi es la misma, cocaína rosada. Bueno, llegamos a los trips, ¿no? Entonces, los trips son, alguien mencionó hace rato, el doctor Camilo, el LSD. Entonces, los trips y los paisajes pertenecen al mismo, la misma jerga de consumo del LSD, de la dietilamina, del ácido lisérgico, sustancia básicamente alucinatoria. Lo que hace esta droga es cambiar la capacidad perceptiva que tienen los sentidos. Entonces van a, por ejemplo, saborear los colores, ¿sí? Van a oler las notas musicales. Entonces es una sensación, uy, que se oye, una distorsión de las percepciones. Entonces viene lo que se llamaba o lo que se llama los trips y los paisajes. ¿Qué es esto? Son formas de administración de la sustancia. Entonces, agarran un papel filtro, un papel absorbente que esté troquelado como con punticos para rápida y fácil desprendimiento y lo sumergen en la bandeja con LSD, lo sacan, los cuelgan, los dejan secar y cada uno de esos cuadritos, así como del tamaño de un cuaderno cuadriculado, es lo que se llama un trips. El trips es la forma de consumo del LSD, entonces la persona lo coloca en cualquier mucosa que pueda rehidratar el cuadrito y hacer que el ácido lisérgico se suelte y se absorba por esa mucosa. Entonces los trips se pueden colocar en la mucosa conjuntival, por eso ustedes habrán visto que mucha gente se pone el trips ahí, se puede colocar en la mucosa oral o en cualquier otra mucosa, ¿no? Genital o bien pueda, ¿no? Por allá también. El término paisaje viene de el clásico viaje de Hoffman, que fue el científico que creó el LSD. Entonces hay un muñequito muy psicodélico, él va en una bicicleta viendo así como el mundo de colores, todo muy raro, todo muy extraño. Entonces a ese viaje de Hoffman como que se representó en un paisaje y esa imagen icónica muchas veces se estampa también en estas papeletas grandes, ¿no? Para romper. En un paisaje hay muchos trips y cada trips pues es el que se le vende a la persona, pero pues un paisaje sale sumamente caro, ¿no? El trips no es una cosa barata. ¿Okay? Bueno, las Gutiérrez seguramente no la habrán oído, no es una jerga muy común. Muchos pacientes dicen Gutiérrez a gotas vasoconstrictoras para disminuir el enrojecimiento de los ojos producto del consumo de marihuana. Es cuando la gente consume marihuana, los ojos por vasodilatación se tienden a poner rojos y estas góticas vasoconstrictoras hacen que se les quite lo rojo y muchas veces entre los consumidores se las prestan y se tiene Gutiérrez, ¿no? Que es gotas para eso. El LSD ya lo hablamos, que es esta droga. Y llegamos a la metadona. ¿Quién ha escuchado la metadona? ¿Quién sabe de la metadona?
Escríbanme por ahí qué es la metadona. Es lo que se le administra a las personas cuando tienen síndrome de abstinencia por heroína. Opioides. Exacto. Es un Muy opioide. bien. Entonces la metadona es un analgésico opiáceo opioide. Bueno, hay diferencia entre los dos, pero para no enredarlos, un analgésico opioide. Entonces, es un analgésico, ¿sí? Que se usa para dolores muy fuertes como en el cáncer o como posquirúrgicos o cosas así. Listo. Básicamente es un analgésico opiáceo. ¿Qué ocurre? Cuando los pacientes tienen un uso crónico de heroína, para que sean funcionales, para que no avancen en el consumo, para que no lleguen a una sobredosis, para que no tengan infecciones por VIH, por llegar a un estado deplorable donde se inyecten heroína con jeringas prestadas y bueno, todo este tipo de cosas, a nivel mundial se sabe que se puede hacer algo que se llama terapia de reemplazo opiáceo. La terapia de reemplazo opiáceo es sustituirle, quitarle la heroína y las complicaciones que puede tener por metadona para que básicamente se controle el síndrome de abstinencia, que es lo que hace que el paciente disfuncionalice. Entonces, a nivel mundial, muchos pacientes que tienen historia de consumo de heroína, lo que hacen es inscribirse a programas donde diariamente en una institución, antes de ir a trabajar, pasan por allá, se toman una tableta de metadona, eso disminuye el síndrome de abstinencia, no produce la euforización, no produce ese estado que produce la heroína, sino que simplemente controla el síndrome de abstinencia. Entonces, en eso consiste las terapias de reemplazo opiáceo, donde las que más se usan son la metadona, la naloxona, ¿sí? Perdón, la naloxona no, la naltrexona, porque la naloxona es la que se usará como antídoto en la sobredosificación opiácea, sobre todo por heroína, ¿sí? Que es un tema más de la línea toxicológica. Para el manejo a nivel de adicciones usamos metadona, buprenorfina también la usamos y la naltrexona. Bueno, la banana es un cigarrillo extra grande de marihuana, también se le llama Bob Marley o leño, ¿sí? Entonces, a veces cuando el paciente es muy burro, uno le dice, ¿usted qué tanto fuma? Entonces le dice, un porro no, me fumo un leño, ¿no? Entonces, un leño es un cigarrotote, así como un tabacote de marihuana, se le llama banana, Bob Marley o leño. Engancharse en la jerga española es volverse adicto a una sustancia. Usualmente los españoles hablan de engancharse cuando están consumiendo heroína, ¿no? Se enganchó a la heroína. Ya hablamos del leño, ya hablamos del Bob Marley. El cagaíto. El cagaíto es un cigarrillo de marihuana al que se le espolvorea bazuco. Al consumirlo, se va generando como una especie de lixiviado, ¿no? Así del bazuco por debajo y se le forma como una liniecita. Entonces, por eso de ahí viene el nombre de cagaíto. La speedball es un nombre que se le da en Estados Unidos, sobre todo, a la mezcla de heroína y cocaína para inyectarse endovenosamente, o sea, para chutarse. Entonces, el chute de mezcla de cocaína y heroína se le llama speedball. El té de campaña, aquí quedó mal, no es té de campaña, es té de campana. Es el té que se hace de esas flores de borrachero que ustedes creo que han visto yendo para Pamplona y en muchos lugares, en Chinaco, hasta en muchos lugares hay, que es el mismo, de la misma mata de la que sacan la escopolamina, ¿sí? Entonces de ahí se hace té que produce unos efectos similares a los que produce la escopolamina. El yagé ya lo conocen, ¿sí? Que es esta planta ancestral que también produce unos efectos básicamente alucinógenos por modificaciones triptamínicas, de la serotonina y de un montón de cosas allá que hacen cambios cerebrales y eso produce unas sensaciones de viaje astral y todas estas huevonadas que la gente dice que ve, de lo que hablaremos el miércoles, porque parte de hablar el miércoles de la marihuana aparte,
es resolver algunas dudas de por qué mucha gente toma yagé y no le pasa nada, y también yo he tenido pacientes que me tomaron una gota y estuvieron en el Ruedecindo un mes y quedaron rayados, ¿no? Entonces eso tiene que ver con elementos que hablaremos posteriormente. Eso pasa con la marihuana, pasa con el yagé. El Chamberlain, seguramente si no lo han oído, no es muy frecuente. Chamberlain y pipo pertenecen a la misma categoría, que son cosas asociadas con el alcohol. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado el Chamberlain o el pipo? Sí. ¿Sí? ¿Cuál ha escuchado, doctor Kevin? Pues yo he escuchado que los ñeros hacen como el chamber con el alcohol de uso antiséptico mezclado con frutiño. O con alguna cosa. ¿Y el pipo? No, eso no. Bueno, lo mismo, pero con mezcla de los dos alcoholes, ¿sí? Entonces, chamber es eso, ¿no? De hecho, por ahí hay una canción de esas de Tic, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué pasó, ñero? ¿Qué pasó, ñero? ¿Sí es? ¿Qué pasó, ñero? ¿Qué pasó, ñero? Algo así. ¿Qué hubo, ñero? Bueno, no sé qué, y la vieja que la canta, ¿no? Dice eso, ¿no? El chamber y no sé qué, exacto. El chamber es esa mezcla de alcohol antiséptico con frutiño, ¿no? Con un colorante para que le dé sabor, ¿no? Eso es chamber. Y el pipo es la mezcla de los dos alcoholes, entonces se consigue un alcohol etílico destilado barato, una caponera, un chirrinche, una bola gancho, una cosa de esas, y la mezclan con alcohol antiséptico. Ese es el pipo. El crack, entonces ustedes van a decir, no, Luis Díaz, no, Javier Rodríguez, no. El crack es una forma que se inventaron los gringos para poderse fumar la cocaína, porque la cocaína es difícil de fumar. Usted hace un taco, un bareto de cocaína, le prende candela y eso se quema muy rápidamente. Entonces ellos quisieron la sometieron a un proceso con bicarbonato, donde la hidratan y después la deshidratan y eso forma una piedra. Y esa piedra que ustedes ven a gringos fumándose en bombs, en esas como cosas de vidrio, ¿no? Y ahí fuman crack, y ya se llama crack por un tema de onomatopeya, suena, ¿no? Crack, 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 a medida que esa piedra se va quemando. Ese es el crack. Entonces el crack es cocaína, básicamente, que se hidrató y se deshidrató con bicarbonato para poder volverse una piedra que se fume. Las pepas es en general cualquier tipo de sustancia en presentación de tabletas, como por ejemplo éxtasis o benzodiazepinas o cualquier sustancia que venga así como en tabletas. Lo mismo las ruedas, ¿no? Pepas o ruedas. Roche es el laboratorio que creó el ribotril, que es el clonazepam. Entonces, muchos pacientes que están en abstinencia, en desesperación por el consumo de una sustancia que no tienen en ese momento, palean la ansiedad a través del consumo de benzodiazepinas. Se conoce frecuentemente al Roche como la benzodiazepina que se usa para eso, porque es del laboratorio Roche, el clonazepam, el ribotril, que inicialmente se llegó primero al mercado. Entonces ese es el Roche, una benzodiazepina de tipo clonazepam. El caballo es como le dicen a la heroína en España, ¿sí? Entonces allá le dicen es caballo. El paco, el moño son volúmenes de marihuana, ¿sí? Si es una panelota, así una cosa gigante como para un año, a eso se le llama paco, ¿sí? Si es una porción así como agarrada con la mano, a eso se le llama moño. Y ahí también viene el desenmoñador, que es como ese aparato con el que se trilla o se deshilachan. Esa es la trilla, exacto, la trilla, ¿sí? Para poder procesar el moño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted escucha que están diciendo, oiga, ¿dónde dejaron la trilla para desenmoñar? ¿Sí? Que es que me cogí un poco del paco, pero el moño está difícil de desenmollar. El paco no era cocaína. Bueno, lo que pasa es que sí pueden haber pacos de diferentes cosas, ¿no? Está también la panela. Pero pacos de cocaína es difícil en la jerga de consumo. Esta es jerga de consumo, ¿no? No es jerga de narcotráfico. Si estuviéramos hablando de jerga de narcotráfico sería distinta. Porque un paco de cocaína, puta, para tener un paco de cocaína. Es que yo había escuchado que lo que se hacía con los desechos de la cocaína
Ajá. En la producción se formaba con una pastica y eso era lo que se llamaba Paco. Ah, bueno, esa sí no me la conocía, ¿eh? Acabé de aprender alguna, me enteraré mejor, pero no conocía. Sí, porque los pacos, digamos, esos bloques de cocaína que uno ve en las películas, puta, valen, ¿no? Eso es una platal. Bueno, ya para ir terminando, la línea y la llave son formas de consumo de la cocaína. Entonces, la persona mete la llave en una bolsita y la cantidad que se alcanza a formar ahí es una unidad de consumo, una línea, una llave, porque la línea suele ser esa que ustedes ven en la película, donde la persona pone la cocaína, la tritura un poco más y arma una línea que usualmente se esnifa, ¿sí? O sea, se hace un aspirado rápido hacia la mucosa nasal con una cosa cilíndrica, ¿no? Un billete, el clásico dólar enrollado, un pitillo o alguna cosa así, ¿no? Entonces son unidades de consumo de la cocaína. Entonces alguien que llega paniqueado al servicio de urgencias, ¿no? Entonces, uy, ¿qué le pasó? No, es que creo que me pasé, ¿no? Que de perico, ¿no? ¿Cuántas líneas se metió? Como 20, doctor. Ah, bueno, no fueron líneas, fueron como 3 llavecitas, o el clásico pase, ¿sí? Más o menos lo que cogen así se meten, que es el pase, es el equivalente más o menos a una llave, ¿no? Ahí más o menos hay esa cantidad. La línea suele ser una mayor proporción de consumo, ¿no? Muy bien, entonces, mis pichurritas, hemos llegado a la final de este taller de jerga de consumo. Espero que lo tengan presente. Ahí se los pasé ya en el material que les compartí para que en cualquier momento que les llegue una persona consumidora lo puedan poner en práctica, ¿no? Esto es como los idiomas, ¿no? Entonces, si usted no practica, se le olvida. Entonces usted llega ahí cuando llega una persona con consumo, ¿usted qué consume? No, bazuco, ¿en qué? ¿En pipa o en pistola? Este man sabe lo que está hablando, ¿no? Entonces, bueno, los dejo descansar por el día de hoy porque me imagino que están organizando toda su marcha final. ¿Cuándo tienen el final de pediatría? Mañana, doctor. Ah, bueno, entonces vayan, estudien juiciosos y nos vemos Dios mediante el miércoles. ¿Listos?